Muy buenas tardes con todos. Me presento, soy Karina Becerra, bibliotecaria del CIA. Les doy la más cordial bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2023. La charla del día de hoy lleva por título La inteligencia artificial en apoyo a la investigación científica, Consensus y Research Rabbits. Nos acompaña el día de hoy Ana Tarazona y Mónica Calderón. Ana Tarazona Ellín es bachiller en Humanidades, con mención en Filosofía, egresada de la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información, con un diploma de posgrado de la Maestría de Integración e Innovación Educativa en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia en el desarrollo de proyectos de gestión de la información y nuevas tecnologías de la información en el campo de la educación superior. Desde el año 2006 se desempeña como jefa de la Biblioteca de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú y se especializa en apoyo a la investigación del área de ciencias. También nos acompaña la maestra Mónica Calderón. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, maestra en Educación y ha iniciado sus estudios en el doctorado de Antropología de la misma casa de estudios. Ella es jefa de Biblioteca de Ciencias Sociales y Teología. Además, es docente de la especialidad de Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Tiene una amplia experiencia en servicios de apoyo a la investigación, acceso abierto, humanidades digitales y participa en la organización de Editotanes en coordinación con Wikipedia Perú. Anita y Mónica, adelante por favor, tienen 60 minutos. Voy a poner la PPT Gracias, y Karina. comenzamos. Gracias. A ver. Antes de empezar, bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto hoy estar con ustedes compartiendo estas nuevas formas de buscar y de obtener resultados en la información académica. Adelante, Karina. Ok, seguro que todos nosotros, todos los que estamos hoy aquí, nos hemos tenido que armar de valor para buscar en un mar de información académica. Seleccionar las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar para empezar un trabajo de investigación, una monografía, un ensayo, la tesis, puede ser arduo, puede tomar muchísimo tiempo y uno se puede sentir sobreinformado, abrumado con la abundancia de información. Esa es una realidad que vivimos en el día a día de este siglo que nos ha tocado vivir. Y también este siglo nos trae otras novedades. Así, y una de ellas, que vamos a ver a continuación, si nos pasas la diapositiva, Karina. Gracias. Hoy vamos a tratar sobre qué es la inteligencia artificial, qué es Semantic Scholar, Consensus, Research Rabbit, Scopus con su modelo de inteligencia artificial, y también vamos a evaluar al finalizar cuáles son las limitaciones y las recomendaciones de acuerdo a estas plataformas. Siguiente, por favor. No podemos dejar de mirar un poquito, de manera muy breve, cuál es la línea de tiempo de los buscadores. Bueno, acá no hemos incluido al antiguo fichero de metal o al fichero de madera que nos acompañaba en las bibliotecas, ¿no? Donde encontrábamos las fichitas de papel o de cartón. Pero sí podemos dar el recuento de los buscadores que han ido sucediendo uno tras otro desde que comenzó la Internet. Mencionarles Metacrawler, Mama, Copernic, Yahoo. Recuerdo que ese fue uno de los primeros buscadores, que en realidad era un directorio de páginas web categorizadas. Detrás de estas categorizaciones había un cuerpo de bibliotecarios, de colegas nuestros, que trabajaban categorizando las diferentes páginas web. Luego pasamos a otras propuestas como AltaVista, Excite, Lycos, Google, Crawler, hasta que llegamos en 1998 a Google. Y allí sí, digamos que hubo una gran transformación y también detrás de ese buscador un algoritmo que hasta ahora no sabemos cuál es, cómo es que se arma ese algoritmo, pero sabemos que funciona mal que bien. Encontramos allí muchísima información
Y pues allí hemos visto que tenemos abundancia de información. Y Google además al ver esto creó otras plataformas relacionadas como son Google Scholar, Google Scholar Profiles y otras plataformas también como Ngram, Google Books, etcétera, ¿no? Siempre con el interés de poder dar información a todos en general, ¿no? Y luego ya podemos pasar a otros buscadores como Xquick, Bing, Doc, y vamos a ver a continuación qué sucede cuando hablamos de inteligencia artificial. Adelante, Karina. También hay una línea de tiempo alrededor de la inteligencia artificial, como nos lo muestra en esta diapositiva la profesora María del Mar Sánchez, especialista en inteligencia artificial. Y creo que todos hemos escuchado hablar de la máquina de Turing o la máquina universal. Turing en la década de los 40 incursiona proponiendo máquinas inteligentes, esa idea que hasta ahora no nos abandona. Luego, en la década de los 60, hay unos primeros intentos prácticos de implementar proyectos de inteligencia artificial enfocados en dar soluciones a problemas y sistemas basados en reglas, básicamente, ¿no? Destacan, por ejemplo, allí Greenblatt y ELIZA entre los proyectos que dieron a luz. En la década de los 70, se demuestra, al momento de querer implementar estos proyectos, que había limitaciones en la inteligencia artificial tal como se venía desarrollando hasta esa época. Problemas relacionados con la escalabilidad y las limitaciones en estos sistemas que estaban basados en reglas. Y además allí se da una pequeña crisis, digamos, económica en cuanto a al financiamiento que no lograban completar los proyectos o seguir desarrollando proyectos sobre inteligencia artificial. En la década de los años 80 y 90 dan a luz o aparecen las redes neuronales y el aprendizaje automático. Desde allí las máquinas empiezan a aprender basados en los datos en vez de seguir instrucciones o reglas predefinidas. En la década del 2000, al inicio de este siglo, se da lo que ya sabemos, la explosión de datos, ¿no? El Big Data. Y hay avances significativos en el aprendizaje automático por las máquinas, especialmente en lo que eran las redes neuronales profundas, y progresos en reconocimiento ya no solo de datos o de texto, sino también de imágenes y de voz. Para el 2010 y el 2020 se dan nuevos modelos de lenguaje, hay mejoras en el desarrollo de las redes neuronales profundas y también en el procesamiento del lenguaje natural. Y ahora le doy el pase a Anita para que nos cuente sobre la inteligencia artificial generativa. Gracias, Mónica. Bueno, hemos hecho una breve introducción sobre la inteligencia artificial desde la época de Turing, en que él pensaba que las máquinas podían ayudarnos a pensar o pensar como el cerebro humano, ¿no? Y la charla que ahora nos convoca es cómo nuestros usuarios en la biblioteca, investigadores, alumnos que tienen que hacer sus trabajos, pueden utilizar esta inteligencia artificial, estas máquinas, software, programas que piensan para ayudarnos a encontrar información relevante para nuestras investigaciones. Pero nos vamos a quedar con un concepto de IA simple, ¿no? Que es la inteligencia artificial, entonces es un campo que utiliza la informática y los conjuntos de datos para resolver problemas. En nuestro caso, problemas para encontrar información relevante de acuerdo a nuestras investigaciones. Adelante, Karina. Bien. Sin embargo, es necesario saber que la inteligencia artificial está asociada a lo que ya Mónica mencionó, al aprendizaje automático y al aprendizaje profundo. ¿Qué es entonces el aprendizaje automático? Son máquinas que pueden analizar una enorme cantidad de datos y realizar acciones, generar nueva información a partir de ellos. Entonces, pueden aprender de estos datos, pueden establecer relaciones o mejorar su rendimiento en función de otros datos que ellas van consumiendo. Ese es el aprendizaje automático. Y el aprendizaje profundo usa algoritmos inspirados en el cerebro humano, en las conexiones que hay para pensar.
Y entonces se usan como redes neuronales para aprender a reconocer patrones, ¿no? Por ejemplo, reconocimientos de voz, análisis de imágenes médicas o el procesamiento del lenguaje natural. Por eso es que ahora existen los chatbots, tan popular ahora que todos hablan de ChatGPT, que yo le puedo hacer una pregunta en lenguaje natural y me puede responder inmediatamente. Pero sabemos que la inteligencia artificial se viene usando ya hace tiempo en varios gadgets, ¿no? Tiene varias funciones, por ejemplo, en los asistentes personales, Siri, Alexa, en Spotify, porque de acuerdo a mis gustos personales me puede sugerir listas de canciones en Spotify. Pinterest también está usando inteligencia artificial para reconocer imágenes, sugerirte imágenes parecidas. Y ahora hay también traductores de inteligencia artificial, en los cuales se maneja gran cantidad de información y lo que hacen es establecer nuevas relaciones entre estas palabras e incluso te sugieren, digamos, diversas traducciones de acuerdo a que tú le hagas clic a una palabra o no dentro de la frase que le colocas, ¿no? Entonces nos debe quedar claro que el aprendizaje automático es una rama dentro de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo está dentro de lo que es aprendizaje automático, ¿no? Adelante, Karina. Cari. Bien. Además de estos conceptos relacionados con la inteligencia artificial, vamos a ver algunos otros. Existen los llamados grandes modelos de lenguaje, o en la literatura también los llaman modelos de lenguaje extenso, que nos permiten trabajar con gran cantidad de información y establecer relaciones entre ellas. Y también la inteligencia artificial, como lo dijo Mónica, utiliza algoritmos. Y algoritmos bueno, los algoritmos son muy fáciles, hay ecuaciones o son muy complicados y se necesita programar y se pueden tardar días o horas en hacer algún algoritmo. Y los algoritmos más comunes que conocemos son, por ejemplo, para calcular el máximo común divisor, ¿no? Tenemos que seguir ciertas reglas, ciertas pautas y vamos a llegar a un resultado. Sin embargo, también la inteligencia artificial que soluciona algunas cosas nos trae algunos otros problemas, por así decirlo. Primero, que como estos programas trabajan con gran cantidad de datos, los datos con los que se alimentan ya vienen con ciertos sesgos. Por ejemplo, sesgos de idioma, la mayor parte de información la vamos a encontrar en inglés, o sesgos de género. Y de otro lado, como la inteligencia artificial mediante relaciones genera nueva información y maneja tal cantidad de información que produce lo que se conoce como alucinaciones. Es decir, por ejemplo, un ejemplo en el caso de algunas búsquedas de información es que te puede generar citas falsas, ¿no? Efectivamente puede tomar un autor que se dedica a investigar el cáncer de mama y puede generar un título falso con palabras de otros títulos de ese autor y generar un título de revista, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado también con el uso de la inteligencia artificial. Adelante, Karina. Bien. Para la charla de hoy día hemos escogido dos motores de búsqueda, por así decirlo, que trabajan con inteligencia artificial. Yo voy a explicar el primero, que es Consensus, pero quisiera introducirlos primero a Semantic Scholar. Semantic Scholar es un motor de búsqueda y de allí Consensus va a tomar la información para establecer luego los resultados de búsqueda de información. Entonces, Semantic Scholar está respaldado por un sistema de inteligencia artificial dedicado a trabajar solamente con publicaciones académicas, ¿no? Y además fue desarrollado desde el 2015 por un instituto que investiga sobre inteligencia artificial, utiliza el aprendizaje automático del que ya les hemos hablado y procesamiento del lenguaje natural y también visión artificial para analizar y extraer información de artículos de investigación revisados por pares. Adelante, Karina. Este es Semantic Scholar, entonces ya explicamos que se asocia con editoriales académicas. Adelante, Karina. Bien, tal ha sido la popularidad
últimamente de Semantic Scholar, que la revista Nature entrevistó al científico jefe, ¿no? Para que él explique cómo se pueden innovar conexiones de información a partir de esta enorme cantidad de datos. Entonces, Semantic Scholar, utilizando la inteligencia artificial, va más allá de la búsqueda tradicional que nosotros en la biblioteca conocemos como búsqueda por palabra clave en los diversos campos de información, ¿no? En autor, en título. ¿Por qué? Porque se establecen nuevas conexiones a partir de estos modelos grandes de lenguaje y el aprendizaje automático entre toda la literatura científica que engloba Semantic Scholar. Adelante, Karina. Estos son algunos de los socios de Semantic Scholar, es decir, para efectos de la universidad en las que tenemos múltiples disciplinas, podemos encontrar un repositorio de preprints en ciencias sociales, la base de datos IEEE para ingeniería, IOP para física, ACM, que nos da información de artículos sobre computación, informática y electrónica, PubMed, que nos da información sobre medicina, e incluso la revista Science, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de socios de Semantic Scholar en los cuales este motor de búsqueda va a permitir búsquedas de información. Entonces ya no solo estamos hablando de Scopus y de Web of Science como índices que te permitían conocer a fondo los journals de estas editoriales, ¿no? Adelante. Bien. Entonces, puedo realizar en Semantic Scholar una búsqueda por tema, ¿no? Puedo poner unas palabras, lanzar una búsqueda por tema, me va a ofrecer, así como las bases de datos, inmediatamente la estadística de a qué años pertenecen el resultado de búsqueda, me va a mostrar y yo voy a poder inmediatamente colocar cuáles son los artículos que yo quiero ver primero, y me va a ofrecer lo que se conoce como TLDR, que es una jerga de Internet que se utiliza para presentar un súper resumen de un artículo científico, ¿no? A primera vista, un súper resumen de 3, 4 líneas sobre lo que trata ese artículo científico a partir de los datos que yo le he proporcionado. Adelante, Karina. También puedo hacer búsquedas por autor. Al buscar el autor me va a mostrar cuántas publicaciones tiene, en cuántas publicaciones ha colaborado, su índice de H, es decir, cuántas veces ha sido citado su número de artículos. Adelante, Karina. Y inmediatamente me va a dar un listado de coautores. Yo voy a poder hacer clic en cada coautor y me va a mostrar cuáles son las publicaciones que tiene con el autor de mi búsqueda. Nuevamente la estadística por años para yo poder inmediatamente seguir discriminando la información que me muestra, y puedo decirle que me muestre los resultados, como los resultados que han sido más citados o los artículos recientes de este autor. Adelante, Karina. Y en las publicaciones podemos ver a los autores que este autor que yo he ingresado cita, y también a los autores que citan los trabajos del autor que yo he ingresado inmediatamente. Ahí puedo ver rápidamente coincidencias o no, ¿no? Si es que entre estos científicos, entre estos pares, se citan mutuamente. Adelante, Karina. Bien. Entonces, de Semantic Scholar se va a alimentar Consensus. Consensus está diseñado para ayudarte a investigar rápidamente, es decir, para encontrar la información relevante de acuerdo a este número de referencias de información. Semantic Scholar trabaja con más de 200 millones de artículos, ¿no? Pero él, de acuerdo a la búsqueda que tú ingreses en lenguaje natural, te va a dar un resultado inmediatamente. Adelante, Karina. Ojo que siempre hay que tomar en cuenta, cuando yo uso un recurso, quiénes son los que lo patrocinan, con quiénes están asociados, ¿no? Y aquí podemos ver que hay, por ejemplo, hay un instituto, el Allen Institute, que hace bastantes años ya investiga sobre inteligencia artificial y tiene algunos productos de inteligencia artificial, no solo para la investigación, sino también para el marketing, para la publicidad, para las empresas. Y acá
encontramos a OpenAI. Por si no lo saben, OpenAI es la empresa que patrocina ChatGPT, ¿no? Entonces, ya vamos viendo con quiénes se asocia, cómo va a trabajar, en este caso, la información académica. Y aquí abajo está Semantic Scholar, que es donde se va a nutrir, ¿no? Y nos hacen una declaración de su misión, que es utilizar la inteligencia artificial para que la información experta sea accesible para todos. Adelante. Bien, entonces tiene un casillero de búsqueda. Nos dicen que es un motor de búsqueda que va a utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a responder preguntas de investigación. Pero, ¿por qué radica su importancia para nosotros desde la biblioteca para nuestros usuarios? Porque es una herramienta de investigación y descubrimiento gratuita y abierta para las bibliotecas, y la podríamos utilizar para ayudar a nuestros usuarios a buscar información de manera rápida, ¿no? Y de ahí vamos a explicar cómo es que podemos ir a la información, verificar que realmente esté cierta o que nos sirva. Adelante, Karina. Bien, primero que Consensus nos dice de qué forma tienes que preguntar si vas a utilizar Consensus, ¿no? ¿Cómo buscar? Entonces te dice que debes preguntar sobre la relación entre los conceptos o hacer una pregunta de sí, cuya respuesta es sí o no, o preguntar sobre los efectos de un concepto. Un ejemplo de pregunta sobre la relación entre conceptos es ¿cuál es el impacto del cambio climático en el PBI? O ¿las transferencias directas de efectivo reducen la pobreza? Una pregunta simple de sí o no puede ser ¿son efectivas las vacunas contra el COVID? ¿Sí o no son efectivas? ¿La pena de muerte reduce la delincuencia? ¿Sí o no? ¿Cuál es y las preguntas sobre efectos de un concepto sobre otro? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto del cambio climático en el PBI? ¿O cuáles son los efectos de la inmigración en la economía? ¿No? Pero además nos dice que tenemos que buscar en inglés, ¿no? Entonces, es el primer sesgo que tienen todas las bases de datos, y como sabemos, la información se actualiza más rápidamente en este idioma. Adelante, Karina. Entonces, le hicimos una pregunta: ¿cómo afecta el cambio climático al cultivo de la papa? Me acepta cualquier tipo de pregunta de acuerdo al formato que he explicado, y lo primero y más interesante es que me ofrece un resumen, ¿no? Sobre algunos estudios, y me ofrece máximo 20. ¿Por qué? Porque la búsqueda la realiza rápidamente, y no, el objetivo de Consensus no es mostrarte un montón de artículos, sino mostrarte los 20 donde se condensaría la respuesta que es relevante a tu pregunta, ¿no? Entonces me dicen, estos estudios sugieren que el cambio climático afecta a los cultivos de papa al alternar las fechas de la siembra, en fin. Adelante, Karina. Luego de ese resumen, inmediatamente me va a mostrar la fuente del artículo. Entonces, yo voy a ir a buscar ese artículo en los rankings que conozco, en este caso en el SJR, y voy a darme cuenta que la fuente de donde proviene este artículo es un título de revista que está en cuartil 1 en este ranking. O sea, es una revista que sí existe, está rankeada, y es una revista académica relevante en el área. Bien, adelante, Karina. Le pregunté, ¿tomar café sube la presión? Este es otro tipo de pregunta de sí o no. Cuando realizo en Consensus el tipo de pregunta de sí o no, inmediatamente me va, y a eso debe su nombre, me va a colocar una estadística sobre el consenso en la materia, sobre si hay un consenso o no sobre el tema que le he preguntado, ¿no? Y me va a decir efectivamente cuál es el porcentaje de artículos que están de acuerdo con que el café sube la presión, y cuáles están en desacuerdo con el que el café no sube la presión, y también cuáles no dicen nada al respecto, ¿no? Además de eso, me va a mostrar inmediatamente filtros por años que yo puedo utilizar, y me va a realizar metaanálisis sobre esos artículos que ha encontrado. Y también puedo compartir este resultado. Esta búsqueda se guarda inmediatamente y le hago clic y puedo compartirla en Twitter, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo hasta el momento es la inmediatez, ¿no? Nos está ahorrando tiempo, y hemos verificado que las fuentes
son fuentes académicas. Adelante, Karina. Bien, entonces me ofrece 20 resultados. Además, solo va a clasificar las respuestas que el modelo crea que son lo suficientemente relevantes para la pregunta. Ojo que el modelo nunca me lo dice, no me dicen el algoritmo, ¿no? Está como Google. Y además, lo que sí me dice es que sus resultados se extraen palabra por palabra de los artículos académicos. Es decir, no son inteligencia artificial generativa que autoaprende. ¿Ok? Entonces van a extraer la información de los artículos. Entonces, esto sí es importante, porque así se van a evitar las alucinaciones de las que de las que les comenté al principio, ¿no? Además, Consensus me informa que si sus modelos no creen que los resultados son relevantes, simplemente los excluye del análisis, ¿no? Y además, si se dan cuenta que el modelo no tiene la suficientemente confianza en la dirección en que se inclina la respuesta a mi pregunta, tampoco no fuerzan ninguna predicción, no generan otros datos, sino que simplemente la excluyen del análisis, la excluyen de mis resultados, ¿no? Adelante, Karina. Otra cosa importante de Consensus es que no es un chatbot, ¿no? ¿Por qué? Porque los chatbots como ChatGPT están generados para que tú les preguntes y él te responda en lenguaje natural. En cambio, la gran diferencia con ChatGPT es que Consensus, tú le preguntas en lenguaje natural, pero él te responde a partir de artículos académicos revisados por pares. Por lo tanto, te ayuda a la investigación, a una investigación eficaz, te está ahorrando tiempo. Entonces, ChatGPT y Consensus son distintos. Sin embargo, pueden integrarse. Adelante, Karina. De hecho, ya se han integrado. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Bueno, primero que para utilizar la integración tengo que tener una cuenta en ChatGPT Plus, es decir, debo pagar una membresía. En segundo lugar, ¿qué he ganado con esto? Que le puedo preguntar a ChatGPT y obtener respuestas basadas en estas investigaciones académicas, en investigaciones científicas. Y en tercer lugar, las bondades que me da ChatGPT al utilizarlo con Consensus es que le puedo decir, por ejemplo, escríbeme un párrafo o 2 o 3 sobre el impacto del cambio climático sobre cualquier tema en el PBI que incluya 10 citas de artículos académicos. ¿Ok? Adelante, Karina. Bien, otra cosa más que identificó Consensus es que Zotero es el gestor de referencias que más usan las personas que hasta el momento han usado Consensus. Entonces se planteó inmediatamente integrarlo con Zotero y ya está integrado, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una búsqueda de información como las que les he mostrado en las diapositivas anteriores y esa búsqueda guardarla en Zotero, ¿no? Bien, PaperPie también es otro gestor y también está integrado con Consensus. Y nos dicen que próximamente se va a integrar con Mendeley y con EndNote, que son otros dos gestores bibliográficos que utilizan los investigadores y las investigadoras. Bien, sin embargo, aquí viene la trampa. Hay una versión de paga premium de Consensus, ¿no? Entonces, aquí cabe preguntarse otra vez, ¿es el lucro en la información, el lucro en la educación? Finalmente, ¿sí tengo intenciones de lucro o no? ¿No? Hemos visto que me sirve para un poco ganar tiempo con las investigaciones. Adelante, Karina. Bien, entonces ahora le cedo la palabra a Mónica que nos va a mostrar Research Rabbit. Adelante, Mónica. Ok, gracias, Anita. Muy interesante. Entonces, bueno, a mí me tocó contarles sobre Research Rabbit. Es otra herramienta de búsqueda que nos están enviando, hago un pequeño paréntesis, nos están enviando preguntas por el chat y vamos a responderlas al finalizar, antes de finalizar esta charla, ¿sí? Entonces, bueno, existen en realidad varias bases de datos o buscadores de información académica que están aplicando la inteligencia artificial y nosotros hemos escogido estas dos, ¿no? Consensus y Research Rabbit. Vamos a ver cuál es la característica principal de esta plataforma. Adelante, Karina. Bueno, primero, Research Rabbit es una herramienta que se precia de ser de acceso libre,
No hay un costo, no hay costo alguno por esta versión que ustedes que van a ver a continuación. Y es una herramienta que está en línea. Hay que crearse un usuario con sus datos básicos para acceder a ella. Y lo que hace es basar sus resultados en el análisis de citación de la literatura científica. Y lo que hace es utiliza, digamos, técnicas bibliométricas para identificar la información más relevante, pero también para mostrarnos gráficas en donde nos van representando las diferentes redes de colaboración o también temáticas. Le llaman los paper seeds o los documentos semilla, porque toda la búsqueda está basada en documentos o artículos que seleccionamos al momento de hacer una búsqueda. Y también utiliza las citas bibliográficas. Ahora, ¿por qué se llama Rabbit? ¿No? Uno, claro, inmediatamente ve el logo del conejito y piensa pues que es un conejito que está investigando. Bueno. En realidad, el término rabbit fue utilizado porque a todos nosotros nos ha pasado que cuando buscamos, por ejemplo, en Google Académico o buscamos en una base de datos, seguimos buscando, vamos revisando y llega un momento en que ya no sabemos dónde estamos. ¿Cómo derivamos de un artículo a otro, de un resultado a otro, ¿no? Entramos en los rincones de la Internet. Entonces, utilizando la metáfora de que el conejo hace madrigueras bajo la tierra, buscando o guardando sus semillas, también aquí han trasladado este término al concepto que está por debajo de este buscador. Entonces vamos a encontrar madrigueras documentales, ¿no? Elabora gráficos de coautoría y también de artículos similares en base a las citas o a las referencias y también a contenidos similares. Y además contiene más de 100 millones de referencias, muchas de las cuales existen en Scopus y en Web of Science, pero también están ampliando sus resultados a otro tipo de documentos. Adelante, Karina. Gracias. Bueno, cuando uno se crea su cuenta, aparece al lado izquierdo de su pantalla, de su navegador, la opción para escoger colecciones y también categorías. Como ustedes pueden ver, al lado izquierdo también está conectado con Zotero. Entonces vamos viendo que también hay una relación importante entre Zotero y estos buscadores que aplican inteligencia artificial. Cuando ingreso a esta plataforma, lo primero que me va a mostrar es este buscador, este casillero de búsqueda, pero a diferencia de Consensus, al que yo, por ejemplo, le podía hacer una pregunta, lo que yo tengo que hacer aquí es ingresar o bien una palabra clave, un autor, un DOI o un título de un artículo. Y como pueden ver ustedes, esta base de datos está provista de artículos que vienen básicamente de PubMed y de Semantic Scholar. Y ya hemos visto, cuando Ana explicó Semantic Scholar, cuáles son sus proveedores de información, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, hemos visto varios que vienen de las ciencias exactas o ciencias de la salud y básicamente Social Science Research Network, que viene de las ciencias sociales. Adelante, Karina. Gracias. Bueno, entonces aquí en este buscador yo voy a colocar el término que quiera, incluso de PEMIT, el DOI también puedo ingresar, o las palabras clave, pero ojo que he hecho algunos ensayos buscando en español y la información que encuentre relevante o que se encuentra es poca. Y más bien hay mucha información en inglés. También puedo cargar un archivo tipo BibTeX o RIS para que me haga la búsqueda. Adelante, Karina. Gracias. Bueno, cuando ya voy a seleccionar un paper o un artículo semilla, tengo la opción, miren, si ustedes ven al lado izquierdo de esta pantalla, en la primera columna, creé una colección que se llama Café y Presión Arterial, ¿no? O Coffee and Blood Pressure. Entonces, cuando hago la búsqueda con estos dos términos,
lo que voy a hacer a continuación es seleccionar un documento revisando el resumen, el título y otros datos que me dan, y voy a seleccionar el que es más relevante para el tema de investigación que estoy desarrollando. Y también puedo renombrar a la colección, ¿no? Por ejemplo, podría cambiarle al idioma español, pero también ustedes pueden ver en esta pantalla que puedo compartir la colección que estoy armando. Esta colección puedo compartirla con otras personas enviándole un correo electrónico, ¿no? Llenando este formulario que ustedes ven que está resaltado en el centro. Y en la segunda columna ustedes ven una lista de documentos que han resultado de la búsqueda. Lo que he hecho yo aquí es añadir artículos. Ven ustedes ese botoncito rectangular verde. Si le doy clic a ese botoncito, lo que va a hacer es, lo que voy a hacer es comenzar a seleccionar los papers que voy a ir acumulando en la colección que acabo de crear. Y en base a esos artículos semilla es que me va a mostrar los resultados o las sugerencias que me da esta plataforma. Y la lista es vertical, es hacia abajo, digamos, ¿no? No va linealmente, sino es, digamos que va profundizando o va yendo, o sea, vamos yendo por esas madrigueras que ha armado el Research Rabbit. Adelante, Karina. Gracias. Esta es una pantalla en donde nos muestra tres listados de opciones. El primero ya les había contado, el de armar colecciones, el de poder compartirlo con otras personas. En la del medio tengo los resultados que he seleccionado y que he acumulado en esta colección. En estos resultados yo puedo ver los autores, el año de la publicación, el título del artículo, la fuente de la revista que he seleccionado, y también si le diese un clic me podría mostrar el resumen del artículo. Y justamente una de las sugerencias importantes que da Research Rabbit y otros conocedores que lo vienen usando ya desde hace tiempo es que es valiosísimo o muy importante no solamente remitirse al título, sino revisar el resumen para ir añadiendo esta referencia a mi colección, porque luego de allí es que se van a plantear las relaciones o los resultados que me va a dar Research Rabbit. En la columna del extremo derecho del pantallazo, ustedes ven tres categorías principales. El primero es explorar artículos o documentos o papers. El segundo es explorar a otros autores similares. Y el tercer grupo es explorar otros contenidos. Esas son las tres categorías principales al momento de ofrecerme los resultados. Con respecto a la exploración de artículos, tengo tres subgrupos. Uno, primero es que me muestre trabajos similares basados en las citas, en el análisis de citas. Podemos ver aquí 1658 artículos similares en base a la selección de mis documentos semilla. Un segundo grupo que hace referencia a artículos anteriores al artículo que he seleccionado y 14 trabajos o artículos posteriormente publicados. También podemos ver autores citados y autores que me sugiere Research Rabbit. Y también un link a contenidos similares. Puedo descargar además los papers en estos formatos que ustedes pueden ver, BibTeX, RIS o CSV. Ok, adelante Karina. Y cuando le doy clic al Similar Work o trabajos similares, lo que hace es mostrarme la lista de resultados hacia abajo, ¿no? Las madrigueras. Y en la siguiente pantalla se va desplegando hacia el lado derecho, pantalla tras pantalla, o despliega los resultados hacia el lado derecho, no como una lista vertical, sino la lista vertical es de los documentos identificados y hacia el lado derecho, conforme voy seleccionando esos artículos, la red de, en este caso, trabajos similares basado en las citas de los artículos seleccionados. Entonces, bueno, aquí vemos que hay una gráfica elaborada por Research Rabbit de manera prácticamente instantánea, en donde vemos a los autores que he ido seleccionando y sus enlaces con otros autores
que aparecen en sus citas. Ok, entonces podemos ir a la siguiente, gracias. Y al momento también, y eso es como les decía, es como una, digamos, es un despliegue de pantallas que van lateralmente, ¿no? A diferencia de los otros buscadores comunes que venimos usando hasta el momento. También aquí podemos ver que he seleccionado otro paper en base a los trabajos similares y lo que sí hace Research Rabbit, además, es mostrarme un grupo principal, ¿no? Bajo un algoritmo que lo desconocemos. Research Rabbit no revela cuáles son los criterios para seleccionar un grupo principal de artículos. Podemos ver en la flechita en morada de arriba que selecciona un máximo de 50 artículos similares al que yo originalmente seleccioné. Y también es posible que estos 50 trabajos similares yo pueda revisar sus resúmenes, como pueden verlos aquí en la columna del medio, y también pueda incluso darle clic al título para que me lleve al artículo, ¿no? Que es lo que he querido resaltar con la última referencia que estoy añadiendo en el extremo derecho de esta diapositiva. Entonces, tenemos más referencias bibliográficas relacionadas a los trabajos similares iniciales. También tenemos la opción de descargar el PDF si el artículo está en acceso libre, dándole clic al icono del PDF. Pero también puedo, de aquí, dándole clic al título, que me lleve automáticamente a la web y pueda ver el artículo de texto completo. Adelante, Karina. Ok. Esta es una vista de cómo vería los resultados en el caso de que en vez de que seleccione trabajos similares, seleccione autores que han trabajado con los autores en los papers anteriormente seleccionados, ¿no? Entonces aquí, ¿se acuerdan que al inicio les contaba? Tenemos tres grupos principales: papers, explorar papers, explorar autores o explorar contenidos similares. Aquí estamos en la opción de explorar autores que han trabajado en coautoría con anteriores papers. Y podemos ver aquí que, digamos, es otra de las madrigueras a las cuales estamos yendo, en donde es posible ver tanto paper por paper seleccionado por coautoría y también ver el gráfico en donde están las relaciones de coautoría de todos estos autores que hemos seleccionado. Y también tendría la opción de hacer conexiones con más información, aumentar el gráfico, incluso descargar el gráfico que ha generado Rabbit. Adelante, Karina. Y en este caso estoy mostrándoles un despliegue de una selección de información en base a las referencias que han aparecido en un paper que seleccioné previamente, ¿no? Acá nos muestran 85 referencias. Puedo incluso ir revisando cada una de ellas en esta lista que ustedes ven al centro, que se va desplegando y corriendo con un scroll hacia abajo. Y también puedo ir colocándome en el gráfico que se ha generado e ir viendo qué autores han colaborado con otros, en qué año se publicó, etc. Y también podría seguir desplegando hacia el lado derecho otras madrigueras de artículos, esta vez a través de autores sugeridos. Adelante, Karina, por favor. Pueden ver ustedes aquí, he hecho la selección de autores sugeridos, se despliega más información. Recordemos que Rabbit tiene para mostrarnos lo más importante, lo más relevante, nos muestra un máximo de 50 papers, pero en autores podrían mostrarme incluso hasta más información. Adelante, Karina. Y aquí vemos una selección de artículos en base a las citas hechas en un artículo seleccionado previamente, ¿no? Igual podría desplegar hacia abajo, bajando por el scroll a los artículos seleccionados y ver la cadena de coautoría entre este autor y el resto, ¿no? De los autores. Adelante, Karina. Y también podría explorar por la opción, la última opción, que es ver contenidos similares. Ustedes pueden ver en la columna derecha que los autores,
contenidos similares son tanto de documentos en WordPress encontrados en la web, incluso si no me equivoco es chino, es mandarín. También recursos encontrados de acceso libre, pero que no son necesariamente artículos científicos. También podemos encontrar referencias de Wikipedia, por ejemplo, sobre lo que es el café y también sobre lo que es la ingesta de café. Entonces vemos aquí que también han utilizado otro tipo de recursos que no son necesariamente científicos. Adelante, Karim. Y finalmente les comento que Reserve Rabbit, como dice allí, tiene como misión trabajar de manera que puedan dar no sé, un paso hacia atrás o revertir el modelo de negocio académico existente, ¿no? Lo que ellos quieren es ofrecer una herramienta muy poderosa a los investigadores, pero que no tengan un costo, que las personas, los científicos, los académicos, los bibliotecarios que apoyamos a los investigadores, que no tengamos que pagar por acceder a esta plataforma. Sin embargo, sí piden donaciones, ¿no? Y estas donaciones son libres, no hay una donación mínima, tampoco hay una donación máxima, es a voluntad de cada uno. Así que ya saben, caballeros, damas, pueden comenzar sus donaciones. Adelante, Karina. Bueno, wow, son 4:47. Y Scopus también ha lanzado un proyecto de inteligencia artificial en su buscador. Tal vez aquellas instituciones en las que trabajamos y suscriben a Scopus, es muy probable que hayan recibido en sus correos avisos de que pueden incorporarse al proyecto de inteligencia artificial. Pero lo que están buscando, adelante Karina, es también aplicar la inteligencia artificial en lo que son las búsquedas y en la visualización de los resultados, ¿no? Nos dice aquí, ingrese su consulta en lenguaje natural para comenzar. En ese sentido se parece un poco más a Consensus, porque Research Rabbit no trabaja con preguntas o consultas de este tipo, ¿no? Revise su resumen generado de los resultados con referencias de Scopus que brinden transparencia y confianza adicional. También en ese sentido creo que es más parecido a Consensus. Profundice en consultas relacionadas para descubrir nuevas perspectivas, es decir, que hacen sugerencias en base a lo que uno inicialmente solicitó. Y bueno, ya llegará el momento en que podamos ver cómo funcionará este modelo que están desarrollando. Adelante, Karina. Esta información la hemos tomado de la página web de Scopus, en donde es la información que existe hasta el momento, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una propuesta de visualización que nos comparte Scopus, en donde pueden ver allí, en base a una cadena de caracteres o a una frase que ingresaron en la búsqueda, en el casillero de búsqueda, como pueden ver en la primera parte. En la segunda parte nos dan una respuesta, y en la tercera parte otras opciones, ¿no? Una respuesta que es un resumen. Y al lado derecho podemos ver allí una cadena de relaciones entre las diferentes enfoques o disciplinas que están conectadas con la consulta que se hizo en la base de datos. Adelante, Karina. Ok, entonces, ya para ir cerrando, porque también veo que hay varias, no, Anita, Karina, hay varias preguntas, pero Sí. queremos ahora entrar a un momento de compartir, de reflexión con ustedes sobre cuáles son las limitaciones, las recomendaciones y las implicancias que puede tener el uso de la inteligencia artificial al momento de buscar y encontrar información para la investigación. Entonces, yo les voy a comentar un poquito de las limitaciones. Primero es que puede haber ciertos sesgos al momento del ingreso de los datos, de la información que está indexada en estas bases de datos, porque seguimos, digamos, en torno a las bases de datos globales, como son Scopus, Web of Science, o estas bases de datos más grandes, ¿no? Más globales. Por otro lado, encontramos también que la información está mayoritariamente publicada en inglés y eso también va a redundar en los resultados que obtengamos de estas plataformas.
Además, la mayor cantidad de publicaciones que existen en estos índices corresponden a ciencias de la salud o a ciencias exactas, como hemos podido ver al momento de revisar la lista de proveedores o de aliados de Semantic Scholar, que son básicamente, como les decía, de ciencias de la salud y ciencias exactas. En cambio, las ciencias sociales, las humanidades y otras disciplinas, más de letras, por decirlo de alguna manera, no están subrepresentadas. Además, también puede haber sesgos de género, como también lo contó Anita al momento de explicar las implicancias que que se tiene en la inteligencia artificial y las posibles alucinaciones a las que nosotros, digamos, tendríamos que estar muy atentos porque la inteligencia artificial todavía, por lo menos, no ha logrado resolverlas. Adelante, Anita. Karina, disculpa, tienes que retroceder. Tu audio, Anita, está bloqueado. Listo. Ah, ya. Gracias, Karina. Sí, gracias, Karina. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer, no? De formación profesional, uno tiene que verificar las fuentes y verificar las citas, ¿no? Puedes tener hallazgos rápidos, como en el caso de Consensus, 20 o 8 o 10 artículos que realmente puedes pensar que responden a tu pregunta, pero lo recomendable es siempre verificar las fuentes y las citas, ¿no? Y como sabemos, la inteligencia artificial se alimenta de los datos que les vamos colocando, ¿no? Y las relaciones entre ellos, ¿no? Entonces, nosotros podemos crear en algunos de estos motores con inteligencia artificial, podemos crear nuevos conjuntos de datos, por lo tanto, decirle al motor de búsqueda que establecemos nuevas relaciones, ¿no? Con con lo que él me ha entregado. Y de otro lado, las preguntas que vamos a ingresar deben ser simples, ¿no? Si yo hago una pregunta demasiado larga o complicada, de hecho, expliqué que Consensus te dice cómo le debes de preguntar, lo que va a ocurrir es que me voy a frustrar porque no voy a encontrar información o voy a encontrar información que no es relevante para el tema que estoy investigando, ¿no? Y bueno, no le puedes pedir a los resultados creatividad o ingenio porque esas son capacidades humanas, ¿no? Entonces, está, como dijo Mónica, más dirigido a ciencias básicas, a ciencias duras, ¿no? Todavía estos buscadores hay subrepresentación de muchas temáticas y además hay que tomar en cuenta que si se trabaja con muchos datos, los resultados pueden perder precisión, ¿no? Y también estar consciente que cuando utilizas estas herramientas, siempre va a haber un modelo matemático y algunos algoritmos que van a tomar decisiones y que te van a presentar la información, ¿no? Te van a mostrar los resultados, pero han tomado decisiones previas de acuerdo a cómo tú has hecho la pregunta o los datos que has ingresado. Bien, eso es todo y entonces estamos atentos a sus preguntas. Gracias, Anita. Mónica, a ver, vamos a pasar un rapidito para las preguntas. Ada nos dice, la relevancia está basada en qué parámetro, número de citaciones. Por ejemplo, existe la opción que uno indica parámetros en Consensus. Anita, ¿quieres responder tú primero? Sí, en Consensus hay parámetros a partir de citaciones y también hay un concepto que ellos tienen como más influencia. Entonces, ellos mismos te explican de que si bien hay cuando encuentras los papers, los más citados, también hay otro parámetro que es los más influyentes, que eso se hace justamente con inteligencia artificial y no solamente toma en cuenta las citas, sino toma contextos en los cuales se ha escrito el artículo. Por ejemplo, qué sé yo, en el contexto de COVID-19 se escribieron un montón de artículos, ¿verdad? Hubo una explosión de artículos sobre el COVID-19 y diferentes disciplinas. Entonces, lo que dice es que él va a escoger los más relevantes, también tomando el contexto en que se escribió ese artículo, ¿no? O la revista en que se escribió ese artículo.
Y también es, Sí, sí, Anita, también hay que reconocer que estas empresas no dan el algoritmo, ¿no? Solamente nos dicen, nos dan algunos indicios y luego complementan diciendo, y algunas cosas más. Entonces, así como Google en su momento, que también hasta ahora es una gran incógnita cuál es el algoritmo que utilizan, también en estos casos nos dan algunos indicios. Por ejemplo, en el caso de Research Rabbit, las citas, la cositación, los temas similares, en fin, por ahí va, ¿no? Pero la selección, por ejemplo, de esos 50 papers más influyentes, no nos dice exactamente cuáles son los criterios que utilizan. Listo. Ahora, Eduardo nos pregunta si Research Rabbit es de paga o tiene una versión gratuita. Claro, gracias Karina. Sí, como les mostré casi al finalizar la presentación, no trabajan a pago, pero sí hay donaciones. En ese sentido se parece a Wikipedia, ¿no? Que no pagamos por acceder a ella, pero siempre que entramos a editar o a consultar, siempre nos aparece, o por temporadas nos aparece el mensaje de que serán bien recibidas las donaciones. Y aparece incluso la lista de personas que donan y los montos. Eduardo nos dice si el acceso es restringido al paper, ¿se le puede agregar a la base de datos de Sotero? sí, sí se puede. Incluso uno de los desarrolladores, si entras a Sotero ahora, uno de los desarrolladores de Consensus eh, entra al blog a decirles qué más necesitan a los investigadores, ¿no? Hey, acabamos de integrarnos con Sotero, ¿qué más necesitan? Y algunos les responden, bueno, necesitamos que el DOI esté claramente en el primer pantallazo, ¿no? Entonces, es un poco que conversan con los usuarios, ¿no? Hay mucha personalización en estas herramientas y realmente están en contacto directo con los usuarios, ¿no? Jaime Rojas a ver, pregunta, gracias por por las participaciones. ¿Podría decirse que las investigaciones cuantitativas se benefician más y mejor que las investigaciones cualitativas con dichas herramientas basadas en IA? Tal vez esa pregunta puede haber surgido por el gráfico que Anita nos mostró de consensus y que daba porcentajes de coincidencia, ¿verdad, Anita? Tal vez sea por eso, Sí. pero Bueno, solo en las preguntas de sí o no, claramente te da porcentaje de coincidencias. En las otras preguntas no, te da el resumen y todas las otras aplicaciones que tiene, ¿no? en todo caso, es una buena pregunta que creo que Sí. hay que comenzar a explorar por ese lado, si hay diferencias, ¿no? También, por ejemplo, hacer más conexiones entre haciendo la misma consulta, el mismo tipo de consulta en ambas bases de datos, qué resultados nos dan, comparar, así como esos trabajos comparativos bibliométricos que nos dice cuáles son las diferencias o similitudes entre Google Scholar, Scopus y Web of Science, central ámbito de investigación. Igual también creo que habría que explorar si coinciden o no los resultados, ¿no? Eso es algo que tendríamos que seguir observando. Daniel nos pregunta si la gráfica de Research Rabbit se genera a partir del acompañamiento bibliográfico. Sí, así es. En las madrigueras, en las listas hacia abajo, aparecen las referencias. Y lo que hace el gráfico es, en base a en qué paper me coloco, genera la gráfica de las coautorías, por ejemplo, o de trabajos similares. Justo está que pregunta también si recomiendan usar Sotero en lugar de Mendeley. Bueno, si me permiten, lo que pasa es que Mendeley ya no se va a actualizar mucho más, ¿no? No va a cambiar mucho la plataforma. En cambio, Sotero, yo veo que se integra más con otras herramientas, ¿no? Y entonces ahora se habla mucho de ese concepto, ¿no? De integración, ¿no? Que es realmente rápido, ¿no? Y entonces algo así como que sacas lo mejor de una herramienta y lo mejor de la otra y en tiempo real tú la usas, ¿no? Entonces, si Sotero me ofrece eso, no sé, ¿no? Sí, como por ejemplo Sotero está conectado con Drive, en cambio Mendeley no, ¿no? Entonces creo que por Paperline ahí, también, ¿no? y así es, creo que hay que seguir evaluando esas posibilidades que nos dan las herramientas más libres, digamos, porque no son totalmente libres, pero que son más libres y que y nos permiten integrar diferentes ambientes de trabajo.
¿no? Sí, creo que por ahí iría la recomendación. Vamos con la última pregunta, porque ya estamos ya sobre el tiempo. A Ya. ver, de Jacqueline. ¿Existe algún tipo de aplicativo que permita crear la lista de referencias introduciendo los apellidos de autores y año de publicación? Creo que, a ver, ¿existe algún aplicativo que permita crear una lista de referencias introduciendo los apellidos de autores? Ah, no. En el caso de Research Rabbit se busca por título, por palabra clave o por DOI. Y en Y en todo el caso, caso lo de que sí puedo consensus, hacer es seleccionar un paper de un autor determinado. Eso sí podría ser. Entonces, en base a ese autor, es que me hace las demás gráficas y las madrigueras. sí, en Semantic Scholar puedes ingresar el nombre de un autor, ¿no? Y bueno, y seguido de otro autor, y ver si tienen relaciones, ¿no? Pero en consensus, las preguntas son, tratan de imitar el lenguaje natural, ¿no? Ujú. Bueno, muchas gracias. Ya son las 5:01. Les dejo, ahí les he dejado el correo de Ana y Mónica. Igualito para que nos sigan en las redes sociales, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Listo. Hasta Chao, la gracias. próxima. Chao, chao, nos Gracias. vemos.